Hola, soy Luis Bailey. Bienvenidos a nuestro programa Esto es Ventas con Luis Bailey. Las ventas son el motor de toda compañía, de todo negocio. Sin embargo, cada vez es más difícil vender debido a una gran competencia y los clientes cada vez más formados, más informados y más exigentes. En nuestro programa le brindaremos las tendencias y mejores prácticas que le ayudarán a mejorar su rendimiento comercial. En esta oportunidad tendremos como invitada a la gran Paola Gibellini. Paola es coach y consultora en habilidades directivas y con quien conversaremos el tema de comunicación efectiva en ventas. Hola Paola, buenas noches, bienvenida a nuestro programa. Buenas noches, Luis. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Acá estamos para absolver todas las preguntas y comentar sobre este tema tan interesante. Correcto, estimada Paola, lo que vemos a menudo es que cuando capacitamos a nuestra gente y le preguntamos a nuestros alumnos si son buenos escuchas, la mayoría nos dice que sí. Sin embargo, tú lo sabes más que yo, cuando le hacemos un inventario o un test de escucha, salen lo opuesto. De tu experiencia, eh, ¿crees que las personas son conscientes en ese entorno comercial que son buenas, que no son buenas escuchando? Luchito, un tema súper interesante. Primero que nada, en el colegio nos enseñan a leer, nos enseñan a hablar y nos enseñan a escribir, pero ¿quién nos enseña a escuchar? Es una Ajá. interesante pregunta que siempre le hago a mis alumnos y siempre me dicen, mi mamá. Y le digo, ¿cómo? Con la chancleta. Y me dicen sí, con la chancleta. Entonces, de ahí, de raíz, el escuchar es una habilidad y como toda habilidad, uno tiene que aprender a desarrollarla. Me preguntas si hay una toma de conciencia acerca de que no son tan buenos escuchando a los demás. Pues la respuesta es que no hay una toma de conciencia. Es más, siempre empiezo preguntándoles del 0 al 5 en cuánto se autoevalúan y me dan unos puntajes de 4 o 5. Y cuando les digo que tengo una pésima noticia y que la mala noticia es que la nota no te la das tú, sino la nota te la da el otro, ¿no? Todos se quedan así boca abiertos. Y Ujú. obviamente, como lo mencionas tú hace un rato, ya cuando pasan a hacer el autoinventario de escucha y salen jalados, se dan cuenta que hay muchísimo camino por recorrer para mejorar la escucha. Correcto. Eh, y escuchar, podríamos inferir que escuchar es no solo oír, sino interpretar el significado, ¿no? Y entonces oír, todo el mundo oye, pero no interpreta el significado de su experiencia, ¿no? Igual como cuando nos enseñaban en la universidad que si tú eres una emisora y comunicas adecuadamente el mensaje lo va a entender muy bien el receptor. Pero si tú le preguntas lo que te han entendido, pues no te han entendido lo que tú piensas que te han entendido, ¿no? Ujú. Desde esa óptica, ¿qué nos podría decir sobre las principales barreras que tenemos para escuchar, siendo la escucha un elemento fundamental para negociar, para vender en nuestra vida personal y profesional? ¿Qué nos podría decir sobre las barreras que tenemos para escuchar? Ok, primero que nada, un buen vendedor es aquel que sabe escuchar. Alguien que quiere negociar tiene que aprender a escuchar. Una buena pareja tiene que saber escuchar y un buen líder tiene que saber escuchar. Entonces es una habilidad, ¿no? Que muchas veces no se le presta tanta atención, pero creo que es una de las principales habilidades, sobre todo que tiene que ver con el tema de ventas. Sin embargo, como tú lo mencionaste hace un rato, existen una serie de barreras, ¿no? Que tenemos a la hora de escuchar a los demás. Entonces, el primer ejercicio que siempre yo les hago hacer a mis alumnos en las clases es que ellos en una semana, ¿no? Vayan anotando cuáles son las principales barreras que se les presentan a la hora de escuchar a sus clientes, a la hora de escuchar a sus parejas, a sus hijos, a sus colaboradores, a sus jefes, para que empiecen la toma de conciencia, ¿no? Y si te podría mencionar alguna de las barreras, bueno, la principal, por ejemplo, es interrumpir antes de escuchar todo el mensaje. Muchas veces cuando estamos en el rol de ventas, estamos ya con el chip preparando lo que le voy a decir, ¿no? Yo ya le quiero vender una idea y sin embargo, en vez de estar en todo momento sondeando y escuchando cuál es la necesidad del cliente, ¿no? Eso es importantísimo. La otra barrera es hablar más que escuchar. O sea, muchas veces yo les digo, conviértete en un observador. Esa es una de las principales barreras
que es más difícil que la detecten. Por algo Dios nos ha dado 2 oídos y una boca. Es imposible hablar y escuchar al mismo tiempo. Y muchas veces no se dan cuenta que en vez de estar escuchando al cliente sobre qué necesita, qué es lo que quieran, no, de frente se van con todo el speech de ventas, cuando, según Stephen Covey, primero es comprender para luego ser comprendidos. O sea, es importantísimo primero escuchar al otro. Después te podría mencionar una serie de barreras, ¿no? Pero una que mencionaste hace un rato es que nosotros obviamente escuchamos en base a nuestros esquemas mentales, nuestros lentes mentales. Y nuestros lentes mentales tienen que ver con nuestras experiencias, con nuestras culturas, con nuestras emociones, y cada uno interpreta la realidad de una forma totalmente diferente. Entonces, muchas veces estamos escuchando al otro, pero no desde el marco de referencia del otro, sino desde nuestro marco de referencia, ¿no? Y en vez de simplemente de escuchar atentamente, interpretamos en base a esos esquemas y hace que finalmente el mensaje del emisor no sea captado y no sea bien escuchado. Y bueno, y el último, una de las barreras que también más veo es que yo les menciono siempre la importancia que tiene el lenguaje no verbal dentro de la comunicación y sobre todo dentro de la escucha. Todos sabemos que las palabras solo expresan un 7% del contenido de un mensaje y el otro 93% está dado no en lo que dice el cliente, sino el cómo lo dice. Entonces, si te quieres convertir en un mejor escucha, obsérvalo, míralo, estate atenta al tono, por qué se echó para atrás, por qué le subió la voz, por qué abrió los ojos, ¿no? Y eso obviamente te da más pistas acerca de lo que realmente está queriendo solicitarte el cliente. Y ese es entre miles de barreras que existen, pero por eso es sumamente importante que uno tome conciencia de cuáles son, para que a la hora que aparezca ya digas, uy, no, ya estoy interrumpiendo, uy, no, ya estoy haciendo tal cosa y puedas trabajar sobre tu escucha. Importante lo que estás diciendo, ¿no? Estás hablando de muchas barreras. Por ejemplo, una, la que a menudo veo, es que los vendedores están pensando en su argumento, pero no en lo que le están diciendo. Por lo tanto, están desconectados. Y es una forma, escuchar es una forma de estar en la vida, ¿no? Esa es una barrera muy importante, ¿no? Entonces, vayamos a la inversa. Entonces decimos, ok, yo soy consciente de mis incompetencias, de algo que tengo que mejorar, y tengo que ser conscientemente pasar de esas incompetencias a competencias, ¿no? A mejorarlas, ¿no es cierto? Y luego hacerla inconscientemente. Ujú. En esa línea, ¿qué hábitos sugerirías que deberíamos tener para poder escuchar adecuadamente al otro interlocutor que lo hacemos todos los días de nuestra vida? Muy bien. Algunos hábitos, bueno, primero, como tú mencionaste hace un rato en la escalera del conocimiento, siempre empieza el primer peldaño que es yo no sé que no sé, ¿no? Ujú. Entonces, para que pasen a yo, Eso es terrible. eso es terrible. Y así llegan normalmente, ¿no? Así llegan como que no, yo 5 en escucha, 5. Soy 20 me perfecto. pongo, uy, no, 20. Yo barreras, no, yo no hablo todo No, el rato, ¿no? Para nada, no. yo no interrumpo. Sin embargo, entonces, para poder pasar al segundo peldaño, que es yo sé que no sé, el primer ejercicio, como te lo mencioné hace un rato, es la toma de conciencia, ¿no? Hacer un ejercicio que toda la semana, ¿no? Estén anotando, o sea, obviamente tienes que darle el listado de las barreras y explicarle cada una de esas barreras porque primero que ni las conocían, o sea, muy pocas personas han llevado un curso de escucha empática, ¿no? Entonces, cuando ven la lista y dicen, uy, yo esto, yo esto, yo esto, y obviamente tienen toda esa semana para darse cuenta, porque el darse cuenta muchas veces es poner luz, ¿no? A la parte inconsciente. Entonces, no es tan Exacto. fácil para muchos. Y luego, recién ahí, cuando ya sé, yo sé que no sé, están listos para adquirir, ¿no? Los conocimientos. Algunas prácticas que yo les sugiero para, por ejemplo, mejorar la escucha es, número uno, evitar todos los distractores, ¿no? O sea, no Ujú. puedes estar con la otra persona con el celular, mirando el celular o con la computadora o volteando papeles o mirando tu reloj. Y muchas veces me dicen, pero Paola, yo puedo hacer 30 cosas a la vez. Y yo le digo, sí, capaz que sí, pero la otra persona no se va a sentir escuchada si tú no lo estás mirando a los ojos, no estás totalmente concentrado en lo que está diciendo, ¿no? Entonces, primero tienes que tener una actitud receptiva hacia el cliente para que él se sienta plenamente escuchado. Otra pauta que también sugiero, ¿no? Es que, por ejemplo, utilices tu velocidad de pensamiento
nuestra capacidad de escucha es bajísima, es de tan solo un 25%. Es decir, de que todo lo que yo hablo normalmente en una clase, ¿no? Normalmente solo captan un cuarto de la información. ¿Y por qué se da eso? Porque nuestra velocidad de pensamiento es más rápida. Podemos hablar de 100 a 200 palabras por minuto y sin embargo podemos escuchar de 300 a 400. Entonces, obviamente, mientras que el otro está hablando de 100 a 200, como mi velocidad de pensamiento es más rápida, me pierdo, me distraigo. Y justamente me puedo distraer en el momento donde el cliente me dijo, esto es lo que necesito, ¿no? Y me perdí lo más importante. Entonces, ¿qué les sugiero? Utilizar tu velocidad de pensamiento a tu favor. ¿Cómo? Me preguntarás. Pueden ser de dos formas. Número uno, ¿no? Con tu diálogo interno. ¿No? Nuestro diálogo interno es lo que en este momento, mientras que yo estoy hablando, tú seguro estás formulando la próxima pregunta que me vas a hacer. Entonces yo lo que les digo es, en vez de que ese diálogo interno esté pensando, tengo hambre, ¿qué le voy a decir? Ahora que seguro que va a tener una objeción de venta, ese diálogo interno lo que tienes que hacer es repetir lo que te está diciendo el otro, ¿no? En ese caso el cliente, ¿no? Con tus propias palabras acá, para que no estés pensando en otra cosa y no te distraigas. O de lo contrario, si lo quieres hacer hacia afuera, tienes parafrasear, o sea, repetir con tus propias palabras lo que el otro te está diciendo. Ah, veo que le interesa un producto que sea, que venga del extranjero, ejemplo. ¿No? O sea, repites lo mismo que te está diciendo el otro. O Ujú, también el famoso arte de la pregunta, ¿no? El coach se basa en la pregunta y la pregunta no es tanto para ti, ¿no? La pregunta también es para el cliente porque a veces hay clientes que ni siquiera saben lo que quieren, ¿no? Entonces tú tienes que ayudarlos a identificar la necesidad o hacer más estrecho, ¿no? El tema de alternativas para que finalmente lo lleves a pocas alternativas, porque cuando le das tanta información, al final lo terminas confundiendo, ¿no? Y ni él mismo sabe lo que quiere. ujú, Entonces, preguntar, ¿no? Parafrasear y finalmente reflejar sentimientos. Es importantísimo para que la persona se sienta escuchada desde la emoción. Yo tengo que hacer algo así como, veo que eso le interesa, veo que estás contento, uy, veo que estás preocupado, ¿no? Entonces la persona ya se siente, ¿no? Escuchada desde la empatía. Y creo que ujú, son tres aspectos importantísimos para mejorar la escucha. ujú, muy bien. Dice que Nelson Mandela, el padre de Nelson Mandela era un líder de una tribu en África y tenía como hábito hablar al final, no hablar, ¿no? Entonces, eso también veo que a menudo es importante, porque es importante, no puedes escuchar y hablar a la vez, ¿no? Ujú, Entonces, eso también es fundamental. Y sobre todo la gente de ventas, porque tenemos un paradigma, ¿no? Muchos, los vendedores transaccionales, ¿no? El mejor vendedor es el que más habla, y es al revés. Es al revés. El mejor vendedor es el que menos habla, el que ujú. más escucha, el que mejor interpreta. Y eso nos lleva a esta pregunta, ¿no? Eh, Cuando nosotros vendemos y negociamos, Paulita, vendemos y negociamos, hablamos, decimos, pero no preguntamos a menudo, ¿no? Y Ujú, eso es lo que hace la diferencia entre un vendedor bueno y un vendedor menos bueno, ¿no? ujú. Entonces, ¿cuán importante es preguntar en una negociación o en una venta? ¿Qué nos Bueno, recomendarías desde el punto de vista de preguntar también, ¿no? bueno, Vamos. yo, como te comenté hace un rato, bueno, yo soy coach licenciada y justamente la herramienta principal del coaching es la pregunta, ¿no? Y la pregunta no solo es la herramienta principal del coaching, creo que es la herramienta principal de las ventas, ¿no? Es fundamental. ¿Por qué? Porque mediante la pregunta, ¿no? Obviamente se dan varios factores que llevan a que tú llegues al famoso cierre de ventas. Ujú, Primero, porque ayudas al cliente a que se sienta escuchado, que se sienta valorado, que se sienta apreciado. Las personas, ¿cuántas personas van al psicólogo o al coach simplemente para que los escuchen? Entonces, de arranque de ahí, ¿no? El simplemente que te escuchen, ya tu autoestima empieza a subir, ¿no? Eso es número ujú, uno, ya, de arranque. Segundo, porque al preguntar, ¿no? Ayudas que el cliente muchas veces va y no sabe ni lo que quiere específicamente. Entonces, tú vas mediante un sondeo, ¿no? Preguntando, 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 lo ayudas básicamente a que él se dé cuenta específicamente qué es lo que necesita,
¿no? ¿Cuál es su necesidad puntual y qué es lo que más le interesa? Puede ser un factor precio, puede ser factor calidad, puede ser factor tecnología, no lo sabemos. Entonces, estás ayudando, no te estás convirtiendo en un consultor de ventas, no simplemente le clavo la venta, porque muchas veces es a la inversa, ¿no? Yo estoy Ujú, pensando en qué producto quiero que me compren y voy con todo el speech. Y muchas veces me he dado cuenta cuando como consultora observo, ¿no? Agente de ventas, de que les hablan sobre, por ejemplo, no vamos a hablar de un producto farmacéutico, sí, que tiene ácido acetilsalicílico, y el cliente está de qué me está hablando, ¿no? Me estás hablando de chino. En vez de decirle, oye, esto te puede ayudar para aliviarle el dolor de cabeza, ¿no? Entonces no les venden el beneficio. Entonces es fundamental que mediante la pregunta, primero ayudes al cliente que él detecte específicamente cuál es su necesidad, cuál es el mejor producto o el servicio, ¿no? Que va de acuerdo a sus necesidades. Y ajá, finalmente, como lo dije hace un rato, mediante la pregunta tú vas haciendo que esa gama de alternativas se reduzcan a máximo 3 para que finalmente el cliente pueda tomar su decisión, ¿no? Entonces sí, yo creo que el preguntar y el escuchar, como lo mencionaste hace un rato, es fundamental, ¿no? O sea, primero comprender al otro para luego ser comprendidos. ujú, Si tuviese que sugerirles un libro buenísimo y fácil de entender, es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, justamente el hábito de escuchar, que habla de procura comprender para luego ser comprendidos. ujú. Entonces, si tienen la oportunidad de leerlo, se los recontra sugiero porque es sumamente fácil con ejercicios, ¿no? Te plantean cómo desarrollar esta escucha empática que muchas veces no sabemos aplicarla. Stephen Covey, grandes, Ujú, bestseller, correcto. Y lo que tú dices es completamente cierto, ¿no, Paola? Eh, Porque vender, en esencia, la venta consultiva es hacerle coaching al cliente. Porque ujú, si tú partes del principio de que vender es ayudar, lo estás ayudando al cliente a través de las preguntas a que el cliente, como tú lo has dicho, a veces no sabe lo que quiere, identifique sus necesidades. ujú. Pero también como modelo mayéutico, ¿no es cierto? Cuando el cliente dice algo, se autoafirma, tú lo sabes como coach, y por lo tanto ya te dijo lo que quería, Ujú. ya te compró. Y eso Una también, cosa es que tú le vendas y otra ujú, cosa es que te compre. Una cosa es vender y otra cosa es hacer que te compren a través de las preguntas, ¿no? ¿Qué ujú. opinas tú de eso, de ese tema? Bueno, y justo lo que acabas de decir, o sea, definitivamente yo hace un rato mencioné que a veces el cliente va sin saber lo que quiere, pero no, pero hay clientes también que van sabiendo específicamente lo que quieren. O sea, saben hasta el color, el tamaño, la forma, pero ¿qué es lo que sucede normalmente? Por no saber escuchar, ¿no? Porque el vendedor no sabe escuchar o cree que sabe escuchar, en vez de el cliente ya le dijo lo que necesita y él empieza a venderle otra cosa totalmente diferente. ¿Por qué? Porque está en la escucha desconectada. Tú sabes que hay diferentes niveles de escucha, ¿no? Está la escucha desconectada, donde físicamente estás presente, pero tú estás pensando en cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, obviamente no estás escuchando lo que te está diciendo el cliente. La otra escucha es la competitiva. Entonces, ¿qué significa eso? Dicen los expertos que normalmente o estamos en la desconectada, o sea, estamos pensando en cualquier otra cosa, o estamos formulando el diálogo de respuesta, y eso es lo que normalmente pasa con los vendedores, que ya están pensando, a ver, ¿cómo le vendo esto? ¿No? ¿Cómo le vendo esto? ¿Cómo le vendo esto? Y el Exacto. cliente ya le dijo que no quiere eso, que quiere otra cosa, pero como él ya, como está en su marco de referencia, está escuchándose a sí mismo y no está escuchando al otro, ¿no? Después le empieza a vender algo que él quiere venderle cuando el cliente ya le dijo que necesitaba. Ujú, El otro tipo de escucha es la verbal, que solo escucho las palabras. Entonces le digo al cliente, le explico un montón de cosas al cliente y le digo, ¿está todo claro? Y el cliente te hace así, sí. Y yo digo, ah, ya está todo claro. Cuando con el gesto te está diciendo que no entendió nada. Y si el cliente no entendió nada, obviamente lo más probable es que se va a ir a otro lado, donde sí realmente se sienta con la confianza suficiente de que le están ofreciendo algo que él entiende, ¿cierto? ujú. Y finalmente, la escucha empática, que es el último nivel. Y la escucha empática es justamente lo que tú mencionabas, que no es mi marco de referencia, no es lo que yo quiero venderle, lo que yo pienso, lo que yo creo, sino es a el otro. Esa es la empatía, ¿no? Ponerse en la posición del otro. O sea, ¿qué es lo que él necesita? Y muchas veces te lo dicen, pero justamente por no saber escuchar,
estás o interrumpiéndolo, pensando en otra cosa, tratando de darle la mejor respuesta, vendiéndole lo que tú quieres, y es ahí que te pierdes la gran posibilidad del cierre de la venta. Te conviertes en un folleto parlante, como digo yo, ¿no? Y Ujú, estás hablando, digamos, Paola, de adentro hacia afuera, y lo que tiene que hablar es de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces, y hacer, cuando el cliente ya te dice, esto es lo que quiero, ya, para ser coherente entre lo que dice y lo que hace, te va a comprar, pero ya te ujú, lo dijo. Yendo al punto de la escucha empática, como dices tú, ¿qué me dirías? ¿Cuál es el impacto de una comunicación asertiva, una comunicación con una escucha empática? Tenemos una posición, ¿no? Por ejemplo, un vendedor le dice, este producto es bueno y por lo tanto tú me tienes que comprarlo porque por A, B o C razón. Otra es, esta es agresiva. La pasiva es decir, ok, ¿qué cosa es lo que tú quieres y yo te doy? ¿No? Y la asertiva es la empática y juegas un ping-pong con el cliente. ujú, ¿Qué me podrías decir de tu óptica? ¿Cuál es el impacto de este tipo de escucha empática? Yo le llamo escucha reflexiva, donde ujú. analizas, preguntas, escuchas y reflexionas. ¿Hay una diferencia pequeña, una diferencia grande? ¿Cómo lo ves tú de tu óptica, Paula? Ok, Luchito, sí, no, totalmente. Entonces, yo normalmente cuando dicto los cursos de comunicación hablo muchísimo que la comunicación tiene dos grandes pilares, ¿no? Ajá. El primer pilar es la escucha empática. O sea, por ahí tienes que empezar y normalmente queremos empezar al revés. Y el segundo pilar es la asertividad, que es justamente lo que mencionas. Existen tres estilos de comunicación, o sea, tres formas de decir las cosas. El agresivo, ¿no? Como lo mencionaste hace un rato, que normalmente es, ya, yo le digo las cosas como son, como las pienso, como quiero, ¿no? Sin tener en cuenta las emociones de los demás. El otro es el pasivo, al revés, simplemente, ¿no? Ya, sí, señor, lo que usted quiera, señor. Cuando yo sé que de repente hay un producto que se va a adecuar mejor a sus propias necesidades, pero por ser pasivo no me atrevo a hablar o a decir lo que pienso y lo que siento. Y finalmente, el equilibrio, porque vamos a ver como esto fuese una balanza, ¿no? Acá está el agresivo y acá está el pasivo, ¿no? Y no es que tú seas agresivo, que tú seas pasivo, es que normalmente, dependiendo de la situación, dependiendo de la persona, a veces se nos va para el estilo agresivo, a veces se le va por el estilo pasivo, cuando lo ideal es que en todo momento, en todas circunstancias, sobre todo si estamos hablando en el contexto de venta, llegues a este famoso punto medio que es la asertividad, ¿no? Que es decir lo que piensas y lo que sientes, obviamente teniendo en cuenta los pensamientos y los sentimientos de la persona que tienes al frente, que en este caso sería el cliente. Entonces, un punto de partida es fundamental, ¿no? La asertividad para el desarrollo de una venta totalmente efectiva. Correcto, y no solo es lo que dices, digamos, sino cómo lo dices, ¿no? El tema del tacto, el tema de la calidez que tienes y cómo leías. Muy bien, Paulita, entonces, ¿cuáles son tus mensajes finales? ¿Qué conclusiones, qué sugerencias le das a nuestro público para hacer mejores escuchas y tener eh, una mayor efectividad en las ventas? ¿Qué nos podría decir? Yo creo que el mensaje final, quiero recogerlo justamente de las últimas palabras que has dicho, que me pareció fundamental lo que has dicho, que no es lo que dices, el cómo lo dices. ¿No? Y justamente un punto fundamental, o sea, además de que si quieres ser un buen vendedor, aprende a escuchar, es que no solo escuches las palabras, sino escuches el otro 93%, que es ese lenguaje gestual, es el lenguaje vocal, tono, volumen, ritmo, vocalización, gestos, posturas, movimientos, porque esos son más indicadores de realmente, ¿no? ¿Qué es lo que te está diciendo el cliente sin palabras? Porque el cuerpo habla más que las palabras. O sea, muchas veces si hay una congruencia, si yo te digo, mírame, si yo te digo sí, tú me vas a hacer más caso a lo que estoy haciendo con la cara que a lo que te estoy diciendo con las palabras, ¿sí o no? Con Entonces, mucho gusto, con mucho gusto. por eso es que Cortando, dos acortando todo. recomendaciones, ¿no? Finales. Número uno, mejorar tu escucha no solo te va a convertir en un mejor vendedor, en una mejor pareja, en un mejor padre, en un mejor líder, en un mejor amigo. Creo que es un punto fundamental y muchos no lo hacemos. Y segundo, libros de programación neurolingüística son vitales para cualquier vendedor, para no solo entender el lenguaje no verbal de los clientes, sino también transmitir
¿no? Confianza, seguridad y lo que quieras transmitir en tu mensaje dentro de un cierre de ventas o dentro de una venta en sí. Perfecto. Muchas gracias. Te agradecemos, estimada Paola, los conceptos vertidos en este programa y de ya te comprometemos para una próxima entrevista. Muy agradecido. Muy amable. Muchísimas gracias, Luis, por la oportunidad y muchas gracias a todos. Encantada. Chao. Hola amigos, ¿qué tal? Avance Empresarial pone a su disposición cursos especializados en temas de ventas como CAM, neuroventas, negociaciones en ventas, Customer Experience, plan estratégico comercial, ventas consultivas y gestión de equipos comerciales. Pueden contactarnos a nuestra página web www.avance-medioempresarial.com o a nuestro número 99350-8652.